Bueno, mi nombre es Sergio Castro San Martín, soy director. Estoy presentando ahora en el Festival de Cine de Chiloé El Negro, un documental sobre la vida de Ricardo Palma Salamanca, un personaje eh, controversial dentro de la historia de Chile, autor eh, de las muertes de Jaime Guzmán, del coronel Fontaine y de la fuga de la cárcel de alta seguridad del año 1996. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, o sea, en general los documentales son bastante largos, sobre todo cuando se hace un seguimiento. El Negro es una historia bastante particular porque parte siendo una película sin él, ¿no? Parte siendo una película con Ricardo estando en clandestinidad, estando fugitivo, un poco en reconstruyendo la historia de él con estas tres mujeres, la madre y sus dos hermanas. Y la película, bueno, estábamos casi el año 2018, en febrero de 2018, casi a punto de meterla al horno de la postproducción, y aparece Ricardo, ¿no es cierto?, detenido por agentes de Interpol en París. Lo que se podrán imaginar por ese momento fue como, bueno, no hay película, o este gallo me fregó la película, pero obviamente se abrió la posibilidad de conocerlo y de poder incorporarlo dentro del metraje de la película, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos también con los productores que el año 2018 iba a ser un año donde estableceríamos contacto con Ricardo. Yo me pasé largos meses allá en París tratando de contactarme con él y de finalmente poder llegar a entrevistarlo, lo que se provoca una vez que a él le dan el asilo político. Eh, pero creo que es bueno hablar de ese tras bambalinas de la película porque creo que El Negro es una película que también relata la vida de un ex guerrillero, de un ex frentista, pero desde el lado de las mujeres, desde el lado de su familia, ¿no? Desde el lado, de alguna forma, no oficial, que era algo que a mí me interesaba mucho, ¿no? Salirme de lo que era la noticia, el diario, la prensa, y poder entrar un poco ahí en la cocina de lo que era la vida y de lo que él había provocado también en su familia. Súper interesante eso. De hecho, ayer hablábamos bueno, con otra persona y creo que lo he mencionado también en algunas otras entrevistas o conversaciones, que me interesaba mucho esta deconstrucción del heroísmo, ¿no? O sea, o de que incluso, así como la familia se debatía también entre si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo que Ricardo había hecho, desde el punto de vista ético, ¿no es cierto? Ya ni siquiera desde el punto de vista político. Me interesaba mucho esa dualidad y durante mucho tiempo estuve medio luchando ahí en qué posición tomar, hasta que finalmente me di cuenta que, claro, que era imposible tomar una posición en el sentido de irte por un camino, sino que en el fondo era mucho más honesto poder presentar esas dos rutas, ¿no es cierto? Que eran las rutas también que se presentan desde los personajes de la historia. Y bueno, y lo otro es que cabe destacar también que claro, como tú bien dices, la figura de Ricardo, la figura de Guzmán incluso agarra un vuelo inesperado luego del 18 de octubre del 2019, ¿no es cierto? Luego del estallido social en Chile, que nos tiene hoy día incluso a puertas de un proceso constituyente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma se cierra ese ciclo también con este personaje, ¿no es cierto? Y por eso que me interesaba mucho también incorporarlo, se fue alargando, en realidad todo esto fue bastante casual, porque la película se fue alargando, 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 vino el estallido y el documental seguía ahí revoloteando, y fue por eso también que en alguna parte se incluyen, ¿no es cierto?, ciertas cosas del estallido o este juicio también a la Constitución, que bueno, que todavía sigue siendo actual, pero que en el fondo la vamos a cambiar. De alguna forma agradezco también que Ricardo haya aparecido también en un proceso ya muy avanzado de película, ¿no es cierto? Porque ya había, qué sé yo, mucha investigación, había mucha conversación en relación al tema, había mucho intercambio con la familia.
Entonces, claro, había un background, ¿no es cierto?, muy grande para poder llegar a los contenidos con Ricardo. Fue difícil, fue muy difícil, sobre todo porque en ese momento Ricardo tenía una causa abierta, no se sabía si es que iba a ser juzgado, si es que iba a ser extraditado, entonces era muy difícil poder llegar a una entrevista con cámara. Sin embargo, tuve muchísimas conversaciones previas con él, antes de prender una cámara, antes de prender un micrófono, y siempre de una manera muy solitaria, ¿no? Me acuerdo que Ricardo me pidió que si en el fondo esa entrevista podía ser solo yo, nadie más, o sea, fue una entrevista casi, estábamos los dos en una pieza, ¿no es cierto? Y fue muy íntima en ese sentido, que claro, en términos de producción quizás no es lo ideal, ¿no es cierto?, para poder generar una buena entrevista en términos de imagen, sonido, cosas más técnicas, pero se llegan a lugares bastante inesperados con el testimonio de él. No, mira, yo creo que, a ver, bueno, lo primero es agradecerles también, creo que es muy importante que el cine chileno y sobre todo documentales lleguen a regiones. Me encanta el festival que tienen, lo vengo siguiendo ahí hace tiempo, hace mucho tiempo que no voy a Chiloé, una pena no haber podido ir, pero bueno, ya será. Y creo, bueno, estamos muy contentos y estoy muy contento también porque la película ha tenido un muy buen recibimiento y ha tenido una muy buena comprensión. Yo creo que eso es lo más importante. Creo que es una película que no divide, que en el fondo intenta reflexionar sobre un tema histórico y también juzgarlo, o también ponerlo en el análisis desde un lado y del otro. Y eso también creo que es por lo menos hago esa invitación a que se revise de esa forma, ¿no? No es no es una película en el fondo que enaltece la violencia, sino que yo creo que la analiza y yo creo que la ve desde distintos matices y de distintos grises, que era lo que a mí por lo menos me interesaba. Eso, en realidad. Así que nada, agradecerles nuevamente la invitación. Bueno, invito a todos los amigos, cineastas, no cineastas, estudiantes, no estudiantes, profesionales, no profesionales, a que asistan a un visionado exclusivo del Negro en la apertura del Festival de Cine de Chiloé, este lunes 22 a las 20 horas. Estamos muy contentos de que la película pueda abrir la competencia del festival, así que muchas gracias por la invitación.